Buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a este magnífico pero humilde canal denominado El Hereje Hidalgo. Hoy abordaremos un tema escabroso y complejo, producto de la nula información que hay en español sobre el tema y la excesiva, para no decir grosera, propaganda que hay a favor y que de alguna manera u otra produjo en nuestras mentes una especie de lavado de cerebro. Hoy empezamos una serie de videos, claro, si es que el demiurgo lo permite, donde hablaremos sobre la verdadera historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Repasaremos sus inicios, cómo fue concebido ese país, qué pasó en las colonias, cómo evolucionó y demás hierbas. Todo esto porque adivinen qué, la historia la escriben los ganadores y como los Yankees hace más de 200 años nos vienen metiendo, obviamente arman una historia en la cual ellos nacen pobres, crecen, matan a dragones, a los malos, a los bárbaros, se hacen reyes y en su imperio no hay pobres, no hay gente fea, deprimida ni esclavizada. Todo es alegría y felicidad siempre y cuando no seas latino o negro. En estos videos narraremos la historia de USA, pero la historia real. Y por ende es una historia fea, nada de Washingtons musculosos, ni de Franklins sabios, ni nada de esto. Esto va a ser historia 100% real. Y si es real, es feo y escabroso. Así que, sin más preámbulos, empecé. No sé si se han dado cuenta que en estos últimos años, por aquí, por el internet, ha habido muchos promotores de las ideas de la libertad. Incluso uno de sus promotores principales llegó a ser presidente. Bueno, la cosa es que se ha hecho una apología muy fuerte a las bondades del sistema norteamericano, en detrimento obviamente de todos los demás sistemas, y se ha equiparado los términos libertad y capital con la bandera de los Estados Unidos. Fíjense que hay pelotudos que exhiben camisetas como esta, donde los de derecha, palabra que no me gusta usar, se burlan de manera irónica de los zurdos progresistas, otra palabra que me produce mucho dolor de estómago. A lo que voy es que hay una especie de dogma en el que los Estados Unidos fungen como una especie de quinta esencia de la humanidad o del término libertad. Es como una religión, es como un mito al que veneran y siguen demasiada gente. Gente que, por cierto, cree que el capitalismo es una herramienta libertadora para la humanidad. Lo veremos en siguientes entregas. Y ya que hablamos de mitos, todo mito, para poder respaldarse, necesariamente debe de estar apalancado en un mito anterior. Y la historia del país más capitalista, exfoliador e imperialista que la humanidad haya conocido, no podía, por supuesto, sustraerse o ser ajena a la historia de la otra superpotencia capitalista e imperialista que la humanidad conoció. Los Estados Unidos de Norteamérica encuentran su historia de origen en las políticas clasistas y un tanto genocidas, ya van a ver por qué, del Reino Unido de la Gran Bretaña, el Albion, la isla de su graciosa majestad, quien fundaría en un páramo desierto a un titán, que en el futuro lo terminaría castrando y ocupando su lugar como ombligo del mundo, como si de Urano y Cronos se tratase. Y los Estados Unidos nacen de los problemas que tuvo Inglaterra en ese periodo. Verán, en la isla, un gran porcentaje de la población vivía en condiciones fatales. Para la época en que se desarrollan los hechos, siglo XV más o menos, la sociedad inglesa era muy, pero muy estratificada. Queriendo decir con esto
que era difícil, si no imposible, avanzar de una clase social a otra. Y entre estas clases habían muy marcadas diferencias. En pocas palabras, el Albion era un desastre social. Y para colmo, la soberbia y el esnobismo inglés hacían que la cosa empeore, ya que esa marginalidad y delincuencia afeaba el paisaje y causaba mucha irritación en las clases altas, quienes buscaban por todos los medios alejarse de esa desdichada situación. Fíjense ustedes que los desdichados nobles y caballeros de la aristocracia inglesa no podían tomar el té tranquilos en Kensington, sin que el paisaje y su tranquilidad sean perturbados por una ola de indigentes, pedigüeños y amigos de lo ajeno. Para solucionar este terrible problema, los encumbrados pensadores ingleses como John Dee dijeron que a toda esa masa de indigentes y personas indeseables se los tenía que arrastrar y enviar a ultramar, a las galeras, para que trabajen en las galeras. Solución que la aristocracia aplaudió por obvias razones. Cuanto más lejos estén los pobres de nosotros, pues mejor, ¿verdad? Olvídense ya de eso de mejorar las condiciones sociales, económicas y demás hierbas para todos los habitantes del reino. Y olvídense de todo eso que tenga que ver con el empresario benefactor, ayudas sociales, para nada. ¿Para qué pico vamos a hacer todo eso? Si para eso está Ponto y Poseidón, ¿verdad? Otros, escuchando el sonido metálico del dinero, como buenos capitalistas que viven del Estado, propusieron que al más puro estilo de las dictaduras latinoamericanas, como si de una especie de cimefor o colimba, como le dicen los argentinos, se tratase, se enrole masivamente a estas masas de gentes indeseables, a la armada de su graciosa majestad, y sean partícipes de la exfoliación del mundo. Una vez más, cuanto más lejos los pobres, mejor. Total, capaz y mueran en alta mar o en alguna guerra, o se los devore alguna tribu del sur. Respondiendo a esta necesidad, los bien intencionados propietarios de las recién creadas cárceles inglesas, como la de Bridewell, que vendría a ser como una especie de Tacumbú de Londres, idearon un método de reeducación y reinserción social, entre muchas comillas, consistente precisamente en enviar a sus presos al mar. Y así como en la actualidad nos deshacemos de la basura arrojándola al océano, Inglaterra se deshacía de su marginalidad tirándola a los dominios de Poseidón. Ya lo decía Homero Simpson, el mar todo lo perdona, no como esas crueles montañas. Este método parecía ser el más eficaz. De hecho, que a su tiempo el propio rey Jacobo I, al quien le incomodaba estos desarrapados muchachos que merodeaban las inmediaciones de su palacio en Newmarket, decidió enviar una carta a la sede londinense de la Compañía de Virginia a fin de solicitar que le ayudaran para desprenderse de este infame problema y se le quite de encima a esta población embarcándolos a las colonias ultramarinas. Esta tendencia de trasladar los problemas sociales al mar continuó sin interrupciones hasta que aparece en escena nuestro personaje principal del día de hoy, o uno de nuestros personajes principales, el cual es el señor Richard Hakluyt. No sé si se pronuncia bien, ¿verdad? Perdonen mi inglés. Si mi español es malo, mi inglés es peor, ¿verdad? Bueno, este señor
propuso a la corona británica un plan para colonizar las tierras de Norteamérica y eliminar a toda esa basura humana que ocupaba espacio en las calles británicas, en las calles inglesas. Para ello, concibió un proyecto en el que tanto los barcos como las tierras de América del Norte serían, palabras más, palabras menos, pequeños Auschwitz. Ya verán por qué. Pero antes de avanzar en el desarrollo de la historia, digo bien, debemos saber quién es Richard Hakluyt. Bueno, de hecho hay dos Richards Hakluyt, el tío y el sobrino. Empecemos por el mayor de los Richards, que vivió entre 1530 y 1591. Este tipo era un abogado de Middle Temple, que era una institución de la metrópolis londinense que se dedicaba a la vida intelectual y a la política cortesana. Este tipo era un letrado sumamente estudioso que casualmente contaba con buenas relaciones sociales en todo ese mundillo aristocrático y de gente que tenía plata, por supuesto, y que soñaba con obtener riquezas por medio de las empresas ultramarinas. El tipo era un acomodado social con amigos millonarios que casualmente estos amigos tenían un ego desmedido y querían surcar los océanos en busca de fama, dinero y fortuna. El joven Richard Hakluyt, el sobrino, fíjense ustedes que era un clérigo, era un sacerdote, perteneciente a la Junta Universitaria de Oxford. Consagró su vida a la compilación de relatos de viajes que los exploradores le confiaban. O sea que el tipo tenía también, así como su tío, amigos ricos y amigos aventureros, amigos empresarios del mar, que cuando le caían de visita a su casa les contaban las historias de los viajes ultramarinos que hacía. Y este tipo rejuntaba, o sea, escribía un libro eh, juntando, recopilando todas esas historias. Y en 1589, el tipo publicó su obra principal y más ambiciosa, que se llama Principles Navigations, que era un exhaustivo catálogo en el que reunió, digo bien, todas las crónicas de los viajeros ingleses. Vale decir que ninguno de los Hakluyt puso un pie fuera de Inglaterra ni jamás se subió a un barco. Fíjense ustedes la ironía del destino. El joven Richard Hakluyt, ¿cómo me cuesta pronunciar su nombre, su apellido? Estaba elaborando un tratado para la reina Isabel I y obviamente a sus funcionarios más relevantes en su corte. Y en ese tratado, Hakluyt había expuesto los fundamentos de su teoría sobre la colonización británica y decía que resultaría sumamente conveniente para la corona enviar a todos esos despojos humanos a las colonias, como también decía que resultaba provechoso alentar entre las clases sociales, ¿verdad?, con acceso a créditos, el emigrar al Nuevo Mundo, ya que estos tendrían muchas mayores facilidades para adquirir tierras que en Inglaterra. En su Discourse of Western Planting, Hakluyt sostiene que Norteamérica es un firme páramo del cual el Imperio Británico podría extraer las materias primas necesarias para el abastecimiento de su industria. Fíjense ustedes, Hakluyt pinta un cuadro en el que los encargados de llevar a efecto todas estas labores son precisamente los grupos de indigentes, vagabundos, convictos, personas endeudadas y hombres jóvenes vigorosos
carentes de empleo. O sea, Inglaterra envió a toda su escoria a trabajar forzadamente en las colonias del Atlántico. Fíjense ustedes. Y después nos dicen a nosotros que los españoles vinieron todos los desperdicios, todos los presos. Y si es que eso es cierto, también del lado anglosajón vinieron la peor gente que pueda existir. Bueno, la intención de Hakluyt era que esas masas de gentes que residían en Inglaterra y que estaban dispuestas a devorarse entre sí, estas son palabras textuales del tipo, y que ya habían encima empezado a nutrirse como caníbales de la economía británica, debían de ser trasplantados al suelo norteamericano, donde podría dárseles un mejor uso, aunque no un trato más humano. Fíjense ustedes el utilitarismo hasta su máximo esplendor. Ellos concebían a seres humanos mera mercancía. Y en este grupo, como veremos en el siguiente video, pero me quiero adelantar, no solamente serían los primeros colonizadores, digámosle, las clases marginales, los convictos, las prostitutas, los huérfanos. No solamente ellos se embarcarían en Inglaterra, sino que también personas de clase media que cayeron en desgracia, que ya no tenían posibilidades de pagar sus deudas y que suscribieron contratos leoninos con compañías de cobro, con compañías ultramarinas, para prácticamente esclavizarse en el Nuevo Mundo en Estados Unidos por 4 a 10 años para así pagar su deuda. Fíjense ustedes lo cruel de este sistema. Pero en fin, vamos a abordar mejor en siguientes entregas. Lo que tenemos que entender es que Norteamérica transformaría el excedente de pobres de Gran Bretaña en una especie de activo económico para la corona británica, un activo económico más para Inglaterra. Ya saben, con todo eso de la explotación, la esclavitud, entre otras prácticas nefastas. En su grandioso proyecto, lo que Hakluyt imaginaba era que una vez disciplinados los hijos de los pordioseros ingleses que lograrían sobrevivir en las colonias, serían nada más y nada menos que una futura reserva de soldados y marinos para los que la corona podía enviar a la muerte en cualquiera de las guerras que Inglaterra librase en el futuro. Fue así que el plan de Hakluyt comenzó. Y esto comenzó con una fuerte propaganda que alentaba a las personas a embarcarse en un viaje sumamente peligroso, donde las probabilidades de perecer por el camino eran altísimas y el éxito de los emprendimientos bajo o casi nulo. Bueno, tenemos que aclarar algo, que eso de alentar a las personas a embarcarse debe ser tomado en un sentido sumamente relativo, porque a la mayoría de pioneros que fue al Nuevo Mundo se les obligó a embarcar. Muchos ya prácticamente no tenían opción más que probar suerte en esta futura Norteamérica, como dijimos. Pero en fin, uno de los ganchos principales para atraer gente a las colonias era la posibilidad relativamente sencilla de conseguir tierras. Esto comparado con lo que costaba en Inglaterra adquirir una tierra que prácticamente salía a un ojo de la cara por los precios ridículamente altos. Bueno, si nos ponemos finos también, en las colonias tenía también no era tan fácil. Fíjese usted que para poder ser propietario de una tierra colonial, vos tenías que primero sobrevivir al viaje de 4 meses en el Océano Atlántico, rezar para que tu barco llegue intacto a la costa, tratar de no enfermarte de disentería, cólera, mareo
o no caer en esas garras de esos monstruos que salen en los mapas antiguos. Luego, una vez llegado en tierra firme, tenías que trabajar como esclavo mínimo una década para pagar tu deuda de viaje y tu deuda allá en la isla, y así de fácil obtenías tu tierra. Es así que se da comienzo a esta gran aventura que se llamaría en el futuro Estados Unidos, que en líneas generales, en este primer intento de colonización, sería usada como una especie de vertedero humano, ya que a la corona inglesa no le interesaba demasiado eso de colonizar. Por tanto, delegó el asunto a las distintas compañías marítimas que se encargarían de explotar este servicio. Y se preguntarán por qué pasaba todo esto. Pues porque al momento en que se desarrollan los hechos, Gran Bretaña no era la potencia que conocemos. Estaba en pleno desarrollo de su personaje, si se quiere graficar con un término moderno, ¿verdad? Y aparte de los problemas de marginalidad y criminalidad que mencionamos, tenía problemas políticos internos muy fuertes, que obviamente debían de ser resueltos primeramente antes de tratar tan siquiera de entrar a jugar a este tablero de ajedrez mundial, ¿verdad? Que en ese momento estaba dominado por la España católica, la cual, luego del descubrimiento de América y gracias a las bulas papales que le daban poder y posesión sobre todo lo conquistado en el Nuevo Mundo, digámosle que le sacaba demasiada ventaja a su graciosa majestad, quien para ese momento lo único que le quedaba era hostigar a los barcos españoles por medio de sus piratas. Por lo tanto, para cuando Inglaterra se propuso hacer una superpotencia, los españoles ya le llevaban casi 50 años de ventaja, apropiándose o dominando, mejor dicho, las civilizaciones más avanzadas de América, o si se quiere, las zonas del nuevo continente con mayor desarrollo social e infraestructura, tocándole a los ingleses las partes más feas del norteamericano, tal como lo veremos en las siguientes entregas. Y así, amigos míos, terminamos esta primera parte del video de esta saga. Yo sé que es muy rompebola dividir en partes los temas, pero el video original era súper largo y no quiero aburrir, ya que de por sí aburro nomás luego. Fíjense ustedes si quiero aburrir largamente, no es negocio para mí. En el siguiente video abordaremos el asentamiento de las diferentes colonias y veremos que la fundación de aquel coloso del norte fue una experiencia más cercana a una cárcel en el infierno que a un paraíso libertario como los propagandistas angloamericanos promueven. Ya saben, si les gusta el video, suscríbanse, dejen su like, comenten, que mientras cago me gusta leer los comentarios, más todavía si son comentarios en los videos míos. Así que, auf Wiedersehen, goodbye chicos, que Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.